En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida y esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos para celebrar nuestra fe, para vivir la experiencia de encuentro con Jesús vivo, Jesús que actúa en su Iglesia. Hoy recordamos de manera especial al Papa Francisco en el día de su cumpleaños. Que el Señor lo bendiga, que el Señor lo fortalezca y pues le siga dando la sabiduría para conducir a la Iglesia. También hoy pedimos y recibimos con mucho cariño aquí en esta basílica a la peregrinación Servicios Colectivos Melchor Musquiz Secom. Ellos vienen con gran devoción a la Santísima Virgen, imploran de ella la intercesión y también piden fuerza para seguir adelante. Pedimos también por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, Creador y Redentor del género humano, que quisiste que tu palabra se encarnara en el seno purísimo de la siempre Virgen María, atiende propicio nuestras súplicas y haz que tu unigénito, revestido de nuestra humanidad, se digne hacernos partícipes de su vida divina. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así: acérquense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre, Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres, Judá. Has vuelto de matar la presa, hijo mío, y te has echado a reposar como un león. ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey de tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tus siervos saldrán en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes. El Rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres. Ven, Señor,
y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. El Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero, y lo clamen dichoso las naciones. El Señor, Rey de justicia y de paz. Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas con fortaleza y suavidad. Ven a enseñarnos el camino de la vida. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nasom, Nasom a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asap, Asap a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos,
durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matam, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No obstante que el pasaje del Evangelio que hemos escuchado en esta mañana seguramente no es el primer escrito del Nuevo Testamento, sin embargo, es el que abre la puerta de lo que conocemos como la Buena Nueva. La segunda parte de los escritos sagrados según el orden en el que aparecen los libros inspirados en la Biblia. Es como una síntesis de los escritos veterotestamentarios, aquellos que surgen de la experiencia de un pueblo que ha recibido una revelación divina y ha llegado a la idea de un Dios cercano, amigo y compañero, el cual ha preparado en la historia de este pueblo el nacimiento de su Hijo. La encarnación de Cristo no ha sido una idea espontánea surgida de su mente caprichosa o como resultado de unos hechos históricos imprevistos que no salieron como Él quería, sino que ha anunciado y prometido su presencia en el mundo desde tiempos antiguos. Un mundo surgido de su mano creadora y de la iniciativa de su amor. Por lo tanto, es una obra buena. Vio Dios que todo era bueno y no tiene que ser despreciada o mal utilizada. La creación tiene un destino trascendente y la historia tiene una meta que va más allá de la realidad visible y tangible que experimentamos ahora. Pues a la cabeza de esta creación va el hombre, imagen y semejanza de Dios, y el protagonista principal de esta historia es el mismo ser humano. El hombre, como sabemos, construye su identidad cuando se descubre parte de una creación finita y con muchas limitaciones, pero con la posibilidad de ser transformada a la vez que perfeccionada, y al asumir su historia personal y comunitaria, es decir, al visualizar que es heredero de un cúmulo de experiencias pasadas y de anhelos de futuro, como esperanza de una realidad nueva, diferente. Jesucristo, al hacerse hombre, asume toda esta experiencia humana, la verdad de un pueblo que ha nacido de la fe de un hombre al que con mucho orgullo llaman su padre y gran patriarca, Abraham, un personaje con visión de futuro y capaz de creer contra toda esperanza, como afirma San Pablo. También de la visión unificadora de un rey, el cual
aun con sus terribles pecados e inconsistencias, ha recibido la promesa de la estabilidad y perpetuidad de su reino, que se concreta con su presencia en el mundo. Hablamos de David, ejemplo de penitencia y conversión. Jesús nace en el contexto de una historia de fidelidades e infidelidades de varias generaciones que viven las consecuencias de su inconsciencia y desobediencia a los mandatos divinos, sufriendo el exilio en Babilonia y múltiples invasiones a su nación. Como vemos, la genealogía de Jesucristo quiere subrayar la armonía que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el misterio de la vocación humana. Dios ha tomado la iniciativa de llamar al hombre y de insertarlo en un proyecto de vida, de fidelidad y de salvación, el cual aparentemente iba al fracaso total, no se le veía futuro, y sin embargo, en Cristo ha tenido su mayor éxito. Pues los caminos del Señor son tan misteriosos y no fáciles de entender, porque escapan a la lógica humana y se insertan en una historia sin ficciones. Jesús no nace de unos descendientes perfectos, sino de personas muy limitadas y con muchas carencias. Como todos nosotros, hemos nacido de personas marcadas por el pecado y tal vez también por la santidad. En la lista de reyes antes del exilio, solo 2 fueron fieles a Dios, Ezequías y Josías. Todos los demás fueron idólatras, inmorales, asesinos, etc., al igual que los gobernantes posteriores al exilio. Las mujeres que aparecen en la larga lista de la genealogía viven situaciones irregulares de pecado y escándalo. Cualquiera diría, si Jesús tenía la posibilidad de escoger a su familia, ¿por qué no escogió otra mejor? Ciertamente, esta lista, más que escandalizarnos, debería darnos esperanza, pues nuestra vida camina de igual forma que en tiempos pasados, entre fidelidades e infidelidades, entre el deseo de ser buenos, responsables y fieles al proyecto divino y nuestras caídas, deshonestidades y pecados. Es aquí donde Dios va construyendo nuestra historia de salvación. La segunda parte del Adviento que hoy comenzamos nos va a llevar a contemplar que de un río contaminado con aguas turbias y sucias podemos encontrar fuentes de agua cristalina y limpia. La esperanza y el anhelo humano no han sido defraudados. El río de la historia del pueblo de Israel, mientras más se acerca a la plenitud de los tiempos, más claro y saludable aparece y es capaz de producir vida, fidelidad y salvación. María, la llena de gracia, la esposa virgen, rescata a todas las generaciones pasadas y las purifica de la mancha del pecado. El último y definitivo eslabón es Cristo, cumplimiento de las promesas de Dios, inicio de una nueva creación, pues la fuente de su vida es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que aleteaba sobre la superficie de las aguas al inicio de los tiempos. La creación ha vuelto a tomar el rumbo proyectado por Dios y la historia, unida a Cristo, camina hacia su plenitud y total consumación. La historia de nuestro pueblo mexicano también tuvo su adviento, su tiempo de espera, tal vez marcado por errores y desaciertos en torno a su fe y religión, al igual que su concepción de la vida y de la trascendencia. Fue la Santísima Virgen de Guadalupe quien vino a rescatarnos de nuestras manchas y purificar el agua de nuestra concepción de Dios. El Dios o los dioses de nuestros antepasados
estaban muy lejos de su creación, no se interesaban en sus fieles, eran exigentes y caprichosos. La Santa Madre de Dios se nos presenta diciendo: yo soy en verdad la perfecta, siempre Virgen Santa María, que tengo el honor de ser Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Ella nos trae al Dios cercano, misericordioso, dador de vida. La Virgen Madre que abre una nueva etapa de nuestra historia y nos entrega a Cristo para que en Él aprendamos a amar y a vivir como verdaderos hermanos. No la defraudemos, sino seamos dóciles y humildes como fue San Juan Diego. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras peticiones, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Después de cada petición vamos a responder: ven, Señor Jesús. Para que en las fiestas de Navidad que se avecinan, los fieles contemplen con fe íntegra y vivan con entrega generosa el misterio del nacimiento de Cristo. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que los hombres que aún viven en las tinieblas del error lleguen a conocer a aquel que vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el nacimiento pobre de Cristo infunde esperanza a quienes la dureza de su propia vida ha sumergido en la tristeza y en el desánimo. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Hijo eterno de Dios, que quiso nacer pobre en Belén, nos enseña a amar a los pobres y desheredados. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por todas las necesidades e intenciones de los peregrinos que han llegado hasta este santuario, en especial por este grupo de los servicios colectivos, el Chormusquis, SECOM, para que por la mediación de la Santísima Virgen María de Guadalupe, el Señor escuche la voz de su súplica. Oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor bendiga abundantemente a nuestro Papa Francisco, que le dé la fortaleza para seguir trabajando, para seguir enseñando, guiando a la Iglesia, y a todos nosotros nos haga dóciles a sus enseñanzas. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestras plegarias y haz que nos dispongamos a celebrar dignamente las próximas fiestas de Navidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones de tu Iglesia, y concédenos que por estos venerables misterios merezcamos ser plenamente reanimados por este pan celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida, y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. De pie. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que saciados ya por estos sagrados dones, hagamos nuestro el anhelo de resplandecer, encendidos con la luz de tu Espíritu,
como estrellas luminosas ante la mirada de tu Hijo Jesucristo, que ya viene a nosotros, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes y de manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a todos los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, sus rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Sanctificationis Tue, et gloriae Tue, ubi in aula